En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el camino portugués desde Tui. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos días se tarda? ¿Qué dificultad tiene? ¿Cómo son sus etapas? ¿Qué tipo de experiencia ofrece? ¿Y por qué se ha convertido en una de las rutas favoritas para muchísimas personas que quieren llegar a Santiago de una forma más tranquila, equilibrada y sin perder la esencia del camino? Hay caminos que impresionan por su historia, otros por su dureza, y luego están los que enamoran por lo bien que se dejan vivir. Y el camino portugués desde Tui es exactamente eso. Una ruta amable, bonita, equilibrada y con ese punto de autenticidad que hace que mucha gente la recuerde con mucho cariño. Si estás pensando en hacer el Camino de Santiago y buscas una opción más tranquila, menos masificada y con etapas más razonables, quédate, porque este tramo puede encajarte muy bien. En este vídeo voy a contarte cómo es realmente el camino portugués desde Tui hasta Santiago. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos días se tarda? ¿Qué dificultad tiene? ¿Y por qué se ha convertido en una de las rutas favoritas para quienes quieren vivir el camino por primera vez o simplemente disfrutarlo un poco más? El camino portugués completo comienza en Portugal, pero el tramo desde Tui hasta Santiago comprende aproximadamente los últimos 120 kilómetros. Porque te permite hacer una ruta con entidad, vivir de verdad la experiencia del peregrino y cumplir con la distancia mínima para conseguir la Compostela. Aquí el camino avanza entre senderos verdes, pueblos con encanto, tramos rurales y un ambiente muy agradable que mezcla naturaleza, patrimonio y esa sensación de ir siempre hacia un lugar importante. Suele percibirse como una opción menos masificada y más tranquila que otras rutas muy populares y por eso muchas personas lo eligen, porque permite vivir el camino con servicios, buena señalización y ambiente peregrino, pero sin perder esa esencia de calma, autenticidad y disfrute. Y también tiene detrás una historia muy importante. El camino portugués es una de las grandes rutas históricas de peregrinación a Santiago, utilizada durante siglos por peregrinos que subían desde Portugal hacia Galicia. Tui además tiene un enorme valor simbólico como puerta de entrada desde Portugal y empezar aquí le da a la ruta un carácter muy especial desde el primer momento. Si te lo estás planteando, hay una pregunta importante. ¿Cómo llegar a Tui? Lo habitual es hacerlo pasando antes por grandes ciudades como Madrid, Oporto, Vigo o Santiago, según desde donde viajes. Desde ahí puedes continuar en tren, autobús, traslado privado o coche. Una de las dudas más habituales, claro, es la Compostela. Para conseguirla necesitas haber recorrido al menos 100 kilómetros a pie o 200 en bicicleta, llevar tu credencial del peregrino e ir sellándola durante el recorrido. Y como siempre, conviene revisar la información oficial antes de viajar por si hubiera alguna actualización. Ahora bien, si hay una pregunta que se repite muchísimo es esta. ¿Es difícil el camino portugués desde Tui? En general, no. No es una ruta especialmente técnica y no suele hacerse difícil para una persona con condiciones físicas normales si se organizan bien las etapas. Hay pequeños desniveles, claro, y algún tramo en el que las piernas se enteran de que estás haciendo el camino. Pero en conjunto es una ruta bastante llevadera. Eso sí, conviene no imaginarla como una ruta completamente llana. El terreno tiene ese perfil de sube y baja suave, tan típico del noroeste peninsular, con repechos, cambios de ritmos y desniveles moderados que se van acumulando durante los días. No suele haber tantos puertos ni tramos extremos, pero sí una pendiente lo bastante constante como para que merezca la pena llevarlo con calma y llevar el equipo adecuado. Y eso es precisamente parte de su encanto. No exige demasiado para lo mucho que devuelve, porque te permite caminar, disfrutar del paisaje, parar, comer, descansar y seguir con una sensación agradable de equilibrio. Lo más habitual es hacer esta ruta en 6 etapas y ya desde el primer día se nota que tiene personalidad propia. La salida de Tui tiene muchísimo encanto, con esa conexión con Portugal, el entorno del Miño y ese arranque de viaje que siempre tiene algo muy especial. La primera etapa hacia Porriño suele ser bastante corta, así que viene muy bien para empezar sin agobios y entrar poco a poco en el ritmo. Después viene la etapa de Porriño hasta Arcade, algo más larga pero llevadera. Aquí el camino va alternando zonas verdes, pequeños núcleos rurales y tramos cómodos de caminar. Y Arcade además tiene ese punto tan gallego y tan sabroso que hace que la llegada tenga premio. La siguiente jornada de Arcade a Pontevedra suele ser una de las más agradables de toda la ruta. Se cruza a Monte Sampaio, que tiene muchísimo encanto, y la llegada a Pontevedra es de esas que sorprenden para bien, porque no es solo una parada más, es una ciudad preciosa, con ambiente, con historia y con esa belleza tranquila que encaja muy bien con el ritmo del camino. Desde Pontevedra se continúa hasta Caldas de Rei, en una etapa muy representativa del paisaje gallego. Aquí hay bosques, aldeas, senderos agradables y verde, mucho verde. Es una jornada de esas que se disfruta caminando sin prisa y al llegar Caldas añade ese punto especial de sus aguas termales. Después viene la etapa entre Caldas de Rei y Padrón, que sigue manteniendo ese equilibrio tan característico del camino portugués desde Tui. Naturaleza, pequeñas subidas suaves, tramos bonitos y una llegada a un lugar con muchísimo simbolismo dentro de la tradición jacobea. Y por último está la etapa de Padrón a Santiago. Suele ser la más larga, sí, pero también la más emocionante.
emocionante, porque ya no caminas igual, ya vas con otra cabeza, ya notas que llegas. Y esa mezcla entre cansancio, ilusión y ganas de llegar a Santiago hacen que los últimos kilómetros tengan algo muy especial, hasta que por fin llegas al Obradoiro. Y ahí, bueno, sobran un poco las palabras. Precisamente las jornadas en las que el cansancio se nota más, o cuando notas más ese sube y baja constante del terreno, es cuando la gente agradece especialmente caminar más ligera. Por eso recomendamos el traslado de equipaje entre etapas, porque ayuda a disfrutar mucho más de la ruta, reduce la carga física y hace que el camino se viva de una forma más cómoda. En esta ruta lo habitual es caminar entre 16 y 26 kilómetros al día, depende de cómo organices el itinerario. Pero más allá de la distancia, lo más importante es que el camino portugués de Tui se deja adaptar muy bien. Puedes hacerlo a un ritmo tranquilo, disfrutando de cada etapa y sin tener la sensación de ir corriendo todo el tiempo. Y aquí también hay un detalle práctico importante, el calzado. Para una ruta como esta, lo más recomendable es llevar zapatillas de trekking o de senderismo ligero, cómodas, transpirables y ya usadas antes. No hace falta una bota de montaña si no estás acostumbrado, pero sí un calzado con buena sujeción, agarre y buena comodidad. Al final, como el terreno combina caminos, zonas rurales, tramos empedrados y algo de asfalto, lo mejor suele ser un calzado versátil que proteja bien el pie sin resultar pesado. Y si hay algo que ayuda muchísimo a eso, es descansar bien. Dormir bien cambia por completo la experiencia del camino. Por eso muchas personas prefieren hacerlo en alojamientos cómodos con habitación y baño privado para recuperar mejor al final de cada jornada. Además, también existe la opción del traslado de equipaje entre etapas y cuando lo pruebas se entiende rápido por qué tanta gente lo agradece. Dejas tu maleta por la mañana en el alojamiento, caminas solo con lo necesario y cuando llegas a tu destino, tu maleta ya está allí. Más ligero, más cómodo y muchísimo más disfrutable. En cuanto a la mejor época para hacerlo, esta es una ruta que puede hacerse durante todo el año. La primavera y el otoño suelen ser especialmente agradable por temperatura, paisaje y ambiente. En verano hay más movimiento y más horas de luz. Y en invierno las temperaturas siguen siendo relativamente suaves, aunque con más probabilidad de lluvia. Así que más que una única mejor época, lo que hay es una mejor opción según cómo quiera vivir el camino. ¿Para quién es esta ruta? Para quien busca una primera experiencia bonita, accesible y bien señalizada. Para quien quiere caminar, sí, pero también disfrutar. Para quien valora la comodidad, los paisajes, los pueblos con encanto y una llegada a Santiago que se siente merecida, no sufrida. En resumen, el camino portugués de Tui es una de esas rutas que convencen sin hacer demasiado ruido. No necesita imponerse para gustar, simplemente funciona, porque es bonita, equilibrada, cómoda y muy fácil de recordar con cariño. Y si quieres vivirlo con la tranquilidad de tenerlo bien organizado, en Santiago Ways podemos ayudarte con los alojamientos, traslado de equipaje y un itinerario adaptado a tu ritmo. Si no quieres perderte nada relacionado con el Camino de Santiago, síguenos en nuestras redes. ¡Buen camino!